asignatura diaria, ¿no es así? Ha estado también un momento en el aula, hace algunos años. Hoy día está pues dirigiendo un programa de asistencia técnica a directores de las escuelas públicas. He trabajado también para programas de asesoría a la gestión escolar, ¿no es así? Y en una otra forma, vamos a darle estos alcances pedagógicos y además poder, creo que no se me escucha, Sí, se escucha Antonio, muy ¿no? bien. Sí, sino que dice que no se escucha. Ah, ya, ok. No se preocupe, no se preocupe, vamos a tratar de poder acercar, ¿ya? Sí, tal vez levanten el volumen de sus audífonos, por eso es que tienen ese inconveniente. Sí, Igual, lo que levántele, estamos haciendo ahora es grabar, Juan, así que si la transmisión va a seguir recorrido, también lo vamos a grabar y lo vamos a subir luego por las redes sociales de TAN. ya. Bueno, en caso de que no se escuche, ustedes pueden escribir por el chat. Igual esa transmisión también se va a compartir por las redes. Y por Perfecto, último, ahí también vamos a estar muy atentos a los comentarios que se den en las redes de Thunder, ¿ya? perfecto. Así que no se preocupen que esto es poco a poco. La experiencia del Zoom nos está obligando a tomar las medidas, pero también a aprender en esta experiencia que seguro también lo van a replicar con otros docentes y también con sus mismos estudiantes. Ok, Perfecto. A ver, bueno, Juan, te comento. De hecho, hemos estado nosotros recibiendo también preguntas de los participantes. Vamos a leer algunas de ellas a lo largo de la transmisión. Por la sección del chat, ustedes también nos pueden dejar algunas preguntas para poder interrumpir cada vez que sea necesario en cuanto a las consultas que se pueda hacer a Juan. Bueno, Juan, tal vez creo que la primera pregunta que podamos respondernos de perspectiva sería, ¿qué es el trabajo remoto? bien, a ver, nosotros hemos oído de que al principio era un trabajo virtual, ¿no es así? Pero no, el trabajo virtual o la educación en línea virtualizada, eso no se está dando en esta oportunidad. Es un trabajo que tiene que ver con la enseñanza remota en emergencia. Es una modalidad que se está dando en muchos países y que, bueno, esto ya ha tenido experiencias anteriores, ¿no? La enseñanza remota es una manera de acercar el acceso de recursos, metodologías, propuestas que tienen que ver con aprendizajes en épocas de crisis, en épocas de conflictos. Por ejemplo, se ha hecho enseñanza remota en Siria, en Afganistán, por ejemplo, experiencias donde los niños han estado confinados por guerras, conflictos bélicos, y de hecho que los gobiernos en ese momento han tomado medidas para que los niños y los adolescentes no estén alejados de las experiencias de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, en este momento, la pandemia ha obligado que muchos países hagan una enseñanza remota a distancia y más que la experiencia en línea, porque la experiencia en línea necesita virtualizar contenidos, trabaja toda una metodología virtualizada, evaluación, todo el proceso curricular virtualizado, es lo que permite entonces generar aquello. Pero en este momento lo que se trata es fortalecer en una u otra medida el acercamiento a los estudiantes en todo el país a través de la modalidad enseñanza remota en emergencia. Perfecto, Juan. Muy claro la explicación. Esta consulta nos la hizo la profesora Delia Guamán a través del registro que generamos hace un par de días. Así como esta pregunta, seguiremos leyendo algunas otras que nos han ido dejando. En este momento, Juan, te invito a que puedas compartir pantalla. Creo que tienes elaborado algo de material para acompañar las reflexiones que se van a hacer y el análisis sobre esta resolución del Ministerio de Educación, donde nos habla de qué manera se puede desarrollar estos temas. ¿Ok? Bueno, Juan, te dejo para que sigamos con esta parte de la presentación. Ya. Está compartido ahí, creo, ¿no? Así ¿Sí? es, se ve conforme. Ya. Bien, en este momento mis reflexiones se van a dar en función de el trabajo pedagógico tomando en cuenta la resolución viceministerial 090
que trata sobre las disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de los colegios de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención del COVID-19. Esto he tomado y me he permitido realizar algunos puntos para la reflexión, para tener en cuenta nosotros los docentes, pero también que lo tengan en cuenta o lleven esta información a sus directivos, ya que en una otra forma lo que nosotros queremos es que la educación remota pueda ser de la mejor manera acercada a las familias y a los estudiantes. Para empezar, lo que se presenta dentro de esta resolución viceministerial es que los colegios hayan entregado una adaptación del plan de recuperación dentro de 7 días. Esta norma fue publicada el viernes 3 y de hecho, contando los días calendarios, ya en ese transcurso, las propuestas de adaptación del plan de recuperación enviadas por las instituciones educativas de gestión privada ya debe estar en las UGELes. Ahora, este plan de recuperación o esta adaptación del plan de recuperación se presenta también a los usuarios, a los padres de familia. Yo quisiera preguntar si los padres de familia han tenido en sus manos este plan de recuperación. Porque si bien es cierto, por norma, la UGEL ha tenido en sus manos ya esta adaptación de un plan de recuperación, habría que preguntar si los padres de familia lo tienen. Porque por acá empieza mucho de las situaciones que están ocurriendo con respecto ya a lo que se viene para abril. Tiene que ver con el pago de pensiones, tiene que ver con el tema económico que está responsabilizado la promotoría de un colegio. Y además, si esto ha sido precisado de la mejor manera, ¿no? Luego vamos a ver qué cosas tienen que tener este plan de recuperación y qué oportunidades ha tenido que abrir a las escuelas privadas para que puedan enfrentar, número uno, aparte de la no presencia de sus estudiantes, también poder tener la oportunidad de innovar, de generar la creatividad para poder enfrentar el tema de los ingresos económicos, ¿no? Por pensiones. Bien, este documento del plan de recuperación tiene que tener 4 puntos según la norma. Tiene que tener, por ejemplo, la descripción de las actividades y propuestas y metas para alcanzar el objetivo de logros de aprendizaje. En este caso, tiene que ver con el compromiso de gestión 1. Esto internamente trabajan los directivos en el Plan Anual de Trabajo, el PAT, pero a la vez debe ser difundido los principales puntos a los docentes. Y todo ello luego precisarse en este plan y llegar no solamente a las UGELes, también a los padres de familia y a ustedes como docentes. Esto sería una gran pregunta para decir si ese plan de trabajo, de adaptación lo tienen bien claro, tanto familias como docentes, por parte de los directivos. Luego el segundo punto tiene que ver con la descripción de las estrategias para la recuperación de los aprendizajes programados por nivel, ciclo y grado. Y aquí implica un monitoreo y un acompañamiento al estudiante. Estas estrategias, por ejemplo, tienen que ver con el plan que debe estar en manos de los directivos, pero a la vez tiene que estar en suma difusión con los docentes y también con los padres de familia. Y acá tiene que ver mucho con acá se refiere estos aprendizajes, estas estrategias con los días que se van a recuperar en el año. Reflexionar un poquito si va a haber esas recuperaciones los días sábados o va a haber una recuperación tomando en cuenta más horas después de la salida de lo que es el horario convencional. Y de hecho esto va a tener que obligar a las reflexiones pedagógicas y no pedagógicas. Si estamos con un grupo de niños y estudiantes confinados casi más de un mes, va a ser entonces pedagógico
dar o recuperar unos sábados o quizás ir más allá de lo que es conveniente para los estudiantes, esto entonces va a generar toda una discusión que supongo que va a haber ya algunas jornadas, ¿no?, más adelante de los directivos con los docentes. Luego acá se presenta en este plan de recuperación el cronograma de reprogramación, que eso estoy viendo que está llegando a los padres de familia a través de correos, a través de las plataformas de CIA Web, u otras que se manejan, por ejemplo, el Cubicol, como un formato de intranet, ¿ya? Y el último está la descripción de las estrategias para la prestación del servicio. Por ejemplo, cuáles son las herramientas y metodologías que han consensuado los docentes en remoto. Y en caso si la institución educativa opta por una opción de usar formatos o plataformas o algún tipo de entornos virtuales, entonces también tiene que tener bien claro en ese documento. Frente a ello, Una consulta, sí, Juan. Disculpa que te dime. interrumpa en este momento, un poco para ir resumiendo estos 5 primeros minutos. Entiendo, y es lo que se habla también en algunos colegios, ¿no? Es muy probable que las clases se extiendan hasta el mes de enero, febrero. Esto es una posibilidad que tal vez se tiene que ver debido a que ya prácticamente estamos dos meses en este aislamiento social obligatorio. ¿Ves esa probabilidad tal vez, Juan? Bueno, en verdad, trabajar sobre las incertidumbres es muy difícil de proyectar o hacer las previsiones. Lo que, para empezar, todo el sistema productivo de un país se va a ir entrando en la dinámica. Posiblemente el sector de educación, que es un sector donde se aglomeran personas, va a tener que evaluarse muy bien. Ahora, irse este enero depende también del impacto de la epidemia, ¿no? Hoy día Italia, por ejemplo, que hemos conocido el impacto terrible, ha declarado Italia, y a través de su Ministerio de Educación, que todos los estudiantes del país van a avanzar al siguiente nivel, ¿no? O sea, no se va a tomar en cuenta ni calificaciones ni nada de ello. Y no se vayan a sorprender si no hay eso, pero también hay que tener bien claro que en la evaluación formativa que tenemos en el currículo nacional, no se propone tanto el tema de la evaluación sumativa, ¿ok? Sino se habla de una evaluación cualitativa, descriptiva, basada en evidencia, y entonces no tiene por qué tener todo un impacto con una situación de evaluación, que vamos a hablar más adelante cómo se podrían hacer, qué estrategias. Perfecto. Lo que se pide entonces son evidencias de aprendizaje. Muy bien, Listo. Juan. Gracias por responder esta pregunta. De hecho, son algunas de las inquietudes que también están surgiendo a raíz de este tema y del plan, de la planificación para reprogramar esto de las clases, ¿no? Los sábados creo que ya no van a ser suficientes si es que nos extienden 15 días más, como ya se hizo hace un par de días. Y de hecho, el mes de marzo y abril no se está haciendo efectiva el tema de la evaluación por competencias, que también son algunos de los temas que vamos a abordar en breve. Te dejo seguir disertando, Juan. Continúo revisando algunas preguntas que nos van dejando y también cada 5 minutos estoy compartiendo esas iniciativas y un poco resumiendo lo que se va comentando. De manera puntual, en este momento Juan nos estaba compartiendo la importancia de que los padres también conozcan sobre la reprogramación y la recalendarización sobre los temas que no se han logrado abordar debido a esta coyuntura, y también un poco los lineamientos de cómo hacer esta programación. Te dejo continuar, Juan. Estamos en 5 minutos. Algún momento, algunas preguntas adicionales que nos vayan a ir dejando. Continúa, Juan. Entonces, el padre de familia y los docentes deben conocer este plan de recuperación. Lo tienen bien claro eso. Si no hay un plan de recuperación conocido por los padres de familia y por los docentes, entonces vienen estas situaciones de conflictos. Ahorita mismo están llegando ya los reclamos a ASPEC, que es una asociación que tiene que ver con el servicio educativo, y parte de los reclamos de los padres de familia es que sienten que les han llenado de actividades y fichas,
con muchas actividades en una ficha y que incluso el padre de familia tiene que usar la tinta, tiene que incluso salir de su casa para buscar algún material porque no lo tiene, arriesgándose a todo el confinamiento y las normas de la cuarentena. Entonces, han habido ese tipo de descripciones y cada vez se han dado más denuncias y reclamos a ASPEC. Por ello, ASPEC lo que está haciendo es salir a recomendar, número uno, que la pensión no se pague como se hace en una clase presencial. De lo cual discrepo, porque esta era la oportunidad para muchos colegios realizar toda una innovación y creatividad con respecto a una clase a distancia en modo remoto. Pero sin embargo, posiblemente el, 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 el modelo presencial ha pesado más sobre los modelos no presenciales. Y de hecho, en estas épocas de incertidumbre se necesita más creatividad, que hayan estrategias más audaces para poder conflictuar o enfrentar ese tipo de conflictos con respecto al tema económico, en este caso la pensión. Ahora, el plan de recuperación, de hecho, con el tema de las horas, va a tener que ahora verse si el sábado o trabajar de más va a ser importante o pertinente. Porque de hecho los niños no podrán decir nada, solamente los niños van a estar en un tema de estrés y luego van a enfrentarse a mayor estrés porque tiene que recuperarse el tema presencial. Eso en verdad va a generar muchos problemas porque si bien es cierto, el padre de familia paga por una presencialidad, por un costo fijo que tiene que ver un tangible, pero nosotros sabemos que la educación no es una tangibilidad. La educación es un servicio intangible y detrás de todo ello se supone que debe haber toda una organización en diseño, procesos, en gestión de información y mejorar, o mejor dicho, darle una calidad distinta para que el padre de familia sienta que la tangibilidad no es tan cierta y más bien la educación es un producto intangible que puede estar o no puede estar presente, pero tiene resultados. Bien, entonces el plan de recuperación, como podemos ver aquí, el usuario y los docentes, el usuario lo debe conocer por norma, que es el padre de familia, pero son los docentes quienes deben conocerlo por responsabilidad interna del equipo directivo. Si ustedes no han tenido eso, entonces es hora de, ahorita mismo, de generar o de mandar un plan de recuperación bien claro, con todos los puntos, para que a partir de ello pueda haber un consenso. Porque se viene ahorita mismo el tema de los pagos de abril. Y frente a ello, con toda la experiencia, las denuncias y el tema de la presión que tienen sobre ustedes los directivos de generar más tareas posiblemente, yo creo que eso es una bomba de tiempo, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta por ahí, Antonio? ¿Alguna pregunta? A ver, perfecto. Gracias, Juan, por mencionar cada una de estas iniciativas. De hecho, nosotros cada una de las cosas que vamos haciendo también es rigiéndonos en base a la norma, ¿no? Y de hecho, hablar sobre la forma de desarrollar competencias. Aquí tenemos algunas de las preguntas para que tal vez se vaya abordando un poco ese tema. Menciona, por ejemplo, ¿no? Voy a leer algunas de las preguntas que se van dejando. A ver, las dificultades tecnológicas es un problema, aparte de la conectividad en las zonas urbano-marginales. De hecho, lo que mencionabas, a veces se está buscando una cabina de internet, un lugar, pero en esta época de confinamiento eso es imposible. ¿Cómo entonces se puede entender la forma como el Estado a través del canal 7 empezó a compartir contenidos? ¿Crees que tal vez eso es una especie de cubrir vacíos, o cómo vemos este reto de la parte tecnológica? Porque si bien es cierto, algunos padres también no tendrán una computadora en casa, pero tienen un celular, y a veces el celular con el plan de datos que se dice tener ilimitado, sin embargo es no en banda ancha, no de alta velocidad, entonces eso también dificulta cómo se está tomando estas medidas. ¿Desde qué punto crees tú, Juan Luis, que esto se debe ir corrigiendo en el camino, o cómo se está haciendo ya? A ver, en el Estado lo que han hecho,
y no sé cómo lo han llevado a cabo en la escuela privada, lo que han hecho cada docente y cada director es recoger una data del nivel y la situación de conectividad. Por ejemplo, la familia que tiene acceso, ¿no? A un celular, tiene a WhatsApp, tiene un smartphone, si las familias tienen televisión, el aparato, tienen la radio, o quizás no lo tengan. Lo que está sucediendo ahorita mismo en esta experiencia de recoger información es que, número uno, que hay en las zonas marginales o zonas más allá de lo que llamamos también el centro, el epicentro de una ciudad, están teniendo situaciones con la no conectividad a través del celular. No tienen internet. Entonces, el tema de la conectividad, muchos de estos padres han cambiado de número. He estado un poco trabajando con directores en la zona selva, recientemente estoy trabajando, y ha conllevado a que estas experiencias ellos tengan solamente un poco o la mitad de conectividad con algunos padres, y con el resto de padres todavía no han logrado conectarse, porque, número uno, consideran que el teléfono lo tienen casi todos, pero no es un teléfono moderno en algunos casos. Pero también está el tema de que los padres de familia cambian sus números. Entonces, este es un problema que ya están enfrentándose a través de la noticia boca a boca, que un vecino pase la voz a otro, y para que pueda su hijo a recibir las indicaciones del docente, ¿no? Por el celular. Ahora, de hecho que esto genera también un desafío, ¿no? ¿Cómo se podrían dar entonces las experiencias pedagógicas a través de la radio, o a través de WhatsApp, o a través de una llamada? Quizás acá hayan propuestas mucho más audaces, ¿no? Ahorita mismo la plataforma de Aprendo en Casa, ojo, la plataforma es un referente. Se pide que en caso en la escuela pública use esa plataforma, y además, si hubieran situaciones, adapte a aprendizajes parecidos a lo que se presenta en la plataforma, o propuestas creativas por el docente de manera colaborativa. Pero el tema de la radio, por ejemplo, podría ser un tema que nos invite a generar, por ejemplo, algún tipo de competencias. ¿No es así? Recordemos que hay áreas priorizadas, que está dentro de la norma en cuanto a la educación a distancia, que se ha dado desde el gobierno, ¿no? Matemática, comunicación, personal social, ciencia. Áreas que están, que en una u otra forma van a tener que adaptarse. La radio, sí o sí, está desarrollando la competencia oral, porque también la norma te pide priorizar algunas competencias. Recordemos que no va a haber una boleta de notas. He estado viendo, por ejemplo, el caso de colegios que están ya realizando boleta de notas, no sé si con todas las competencias, ojalá que no, hayan leído la norma, pero esta es una estrategia para decir, bueno, sabes que acá están los resultados, así que vamos a cobrar la pensión. Que es un buen intento. Sin embargo, están trabajando sobre el resultadismo o las cosas, pero no han trabajado sobre el proceso. Todo el proceso que les he ido contando, ¿no? Desde el plan de trabajo y todas las estrategias y situaciones que tienen que tener en cuenta. Hay algunas propuestas de radio. Hoy, el día de hoy creo que hay un amigo ha hecho en Ser Maestro, que posiblemente lo comparta en la red de Thunder. Ser Maestro ha hecho hoy día una propuesta de cómo trabajar por radio. Propuestas. Que todavía el ministerio no lo tiene todavía claro porque está trabajando la estrategia. Incluso ha hecho ya una clase a distancia para trabajar otros medios, pero tienen que también tener los docentes paciencia. Los recursos de radio se pueden generar a través de ciertas competencias. No va a desarrollar todo, pero ciertas competencias. Por ejemplo, un niño puede narrar o escuchar una narración de un cuento, y él luego puede realizar en comunicación un final distinto para ese cuento. Y lo puede narrar entonces a través del teléfono o de la llamada, y así entonces recoge esa información en un cuaderno de campo o tomando en cuenta una ficha de evaluación, ¿no? Puede ser de manera descriptiva. Sí. A ver, Perfecto.
Sí, sí. Gracias por un poco explayar en la respuesta, Juan. De hecho, son algunos de los tópicos que los profesores mencionan. En esta última parte mencionaba sobre para las instituciones públicas, cómo se están adaptando al cambio. De hecho, yo en este momento acabamos de compartir un link donde está la guía docente para el aprovechamiento del uso de TICs que salió y se actualizó el año pasado. Allí los docentes pueden ver a qué llama el Ministerio de Educación recursos digitales, que no solamente es el computador, sino como mencionabas, la radio, la televisión, la tablet y algunos otros dispositivos electrónicos. Bueno, Juan, te sigo compartiendo algunas de las inquietudes más adelante de los docentes y sigue con la presentación Sí, que estaban mencionando para retomar. Pueden dejar sus ya. preguntas, solamente para aclarar, pueden dejar sus preguntas en el chat, lo vamos a leer y vamos a mencionar después en los momentos que sea pertinente cada 5 minutos o cada 10 minutos. Continúa, Juan. Bien, yo quisiera recalcar mucho las consideraciones para la elaboración del plan de recuperación, que este es tomado de la resolución viceministerial 090-2020, de entre las páginas 5 y 6, que seguro también lo pueden buscar en internet. Y aquí, por ejemplo, ya se da cosas bien concretas, ¿no? El tiempo destinado de la actividad pedagógica versus el tiempo del hogar. Y esto ha generado quizás uno de las desazones de los padres de familia, pero no es por una responsabilidad de los docentes. Aquí es una responsabilidad de los liderazgos directivos de los colegios. Los liderazgos directivos de los colegios han estado todavía en la zona de confort de hace años de tener presencialidades, a pesar de que ellos han entrado con dispositivos e intranets o recursos como el SIAWeb, el Cubicol, pero no han logrado optimizar más otras maneras porque se han quedado allí. Y esperemos que esta pandemia y esta situación los haga reflexionar y el cambio sea de 360, ¿no? Pero esto ha sido uno de los puntos por lo cual yo sí considero de que los docentes lo reflexionen en su próxima reunión por Zoom. Espero que haya una reunión de trabajo, de reflexión por algún tipo de entorno con los directivos y promotores, si es posible, y generar estas dificultades y fortalezas, ¿no? Y lo otro también, recoger qué tanto han sentido los padres de familia esta experiencia, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, incentivar la participación de las familias de los primeros grados y que no sobredemanda a los padres. ¿Han preguntado a los padres de familia cómo se han sentido frente a ello? Seguro que el colegio no ha hecho ningún tipo de encuesta para retroalimentar toda la actividad pedagógica, porque los colegios no quieren exponerse a eso, no quieren desnudarse ante los padres de familia, que ese es el usuario que tiene todo el derecho de saber de qué se trata. Por eso acá es importante de que los liderazgos sean más creativos, confíen más en los docentes y que haya todo un planes de contingencia para el tema de las pensiones. Así que eso, ahorita mismo hay un bomba de tiempo por el tema de abril, y si la cuarentena va a seguir hasta mayo, imagínense. Vamos a ver entonces aquí otro punto, que son las actividades pedagógicas que no deben generar tensiones, ni sobrecarga, ni sobrecostos. Sobrecarga. Los padres de familia que están preocupados por salir o traer algo de dinero, porque están pues inamovilizados, como todos los que estamos aquí. Entonces imagínense, a ver si la data de los colegios tiene ya mapeado cuántos son los padres de familia que trabajan independientemente, o cuántos son los padres de familia, el porcentaje de padres de familia que tienen dependencia y tienen un trabajo. O sea, eso se habrá reflexionado con ustedes para tener bien claro cuál debe ser entonces la dinámica familiar. Pues mira, todos estos temas, si no lo han hecho, entonces por eso se han mandado, como dicen ustedes, los han mandado a la piscina, ¿no? Luego otro punto que tenemos que ver acá, tiene que ver, se refiere a lo que es las tareas pedagógicas que no deben calificarse. Las tareas pedagógicas son evidencias, y más bien estas evidencias deben ser acumulativas para ir describiendo todo un proceso pedagógico, ¿no? Y que, bueno, si va a haber un tipo de avances, presentación de avances, posiblemente la presentación de avances que requiere el padre de familia sobre su hijo,
bueno, es una estrategia muy avesada, ¿no? Muy arriesgada. Quizás habrá que ver mucho la estrategia de cómo, por ejemplo, ese padre de familia responde a una evaluación de su experiencia y de los mismos chicos, ¿no? Recoger otras maneras de poder ver otros aprendizajes, por ejemplo, los aprendizajes socioemocionales. Quiero terminar con esto último, que es el uso del lenguaje de fácil comprensión, que los docentes tienen que tener bien claro que las consignas deben ser desarrolladas por los estudiantes y no tanto porque el padre de familia interprete la consigna y el estudiante no la entienda. Entonces, ahí tiene que haber todo un filtro por parte de los coordinadores, ¿no? Y por último, los tiempos y actividades previstas no equivalen a una jornada presencial, acá lo tienen bien claro, porque ya supongo que algunos colegios les habían dicho, sus directores les habían dicho que se va a recuperar sí o sí y que lo que se está haciendo es una especie de refuerzo, que discrepo que no debe ser refuerzo, debe ser una retroalimentación, ¿no? Y hay que diferenciar los tipos de actividades a distancia, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que permiten entonces ir de manera muy concreta sobre esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, acá quiero darles un ejemplo, ¿no? Con respecto a un proyecto. Los niños relacionan más sus aprendizajes con situaciones cotidianas. Se puede realizar, por ejemplo, un proyecto que se llame, ¿no? Aprendiendo a cocinar en épocas de pandemia o en épocas de cuarentena ya. Y sobre eso se puede incluso ya ligar la competencia escrita del texto instructivo. Se puede grabar incluso la experiencia para hacer el tema de la competencia transversal del uso de los entornos. Se puede trabajar la competencia matemática para ver las proporciones en fracciones. Se puede incluso ligar con la competencia de afirma su identidad de personal social, en este caso en primaria, para poder también ver el tema de las habilidades, o incluso los mismos adolescentes para ver en una de esa misma competencia en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Entonces, todo lo que se puede realizar para que el estudiante no sienta que hay un tema académico obligado, sino hay una experiencia que él vive y que rápidamente lo puede generar, o sea, puede generar el anclaje entre el saber previo, la experiencia previa, y lo que se está proponiendo por una actividad a distancia. Bien, hasta aquí algunas preguntas, mi estimado Antonio, con ¿Qué mis tal? amigos que nos están viendo. Sí, perfecto. Gracias, Juan, por la disertación. De hecho, se está comprendiendo muy bien. Hay algunos comentarios que nos hacen referencia a ello. En este momento somos 46 personas las que estamos conectadas. Eso es bueno porque nos ayuda también a retroalimentar todo lo que se está mencionando. Si hay algún detalle que desean que se pueda priorizar, de hecho hay algunos comentarios como tópicos, Juan, que mencionaban si esto es solo para colegios públicos, privados, pero en el desglose de tu respuesta y exposición se está entendiendo, ¿no? Cómo están abarcando los colegios privados y cómo están haciendo los colegios públicos. Esto con el tema de siempre manejar un poco la balanza, tal vez la preocupación ahora del sector privado iría también por la parte de gestión, que eso nos da pie a armar algún otro webinar durante la semana, donde nos aboquemos solamente a instituciones públicas, que veo que algunos es un poco el interés que he notado en los comentarios que van dejando. Recordarles a las personas que en este momento se van conectando que tienen un chat. A través del chat nos pueden dejar sus preguntas. Los micros y cámaras, por favor, apagadas para no interrumpir la exposición. Y seguiremos leyendo algunos de las preguntas que nos han dejado a la hora de inscripción. Déjame un momento, por favor, Juan. Voy a leerte aquí algunas que dice: sugerencias, ¿cómo debe ser el acompañamiento de los estudiantes y qué medio debemos utilizar? De hecho, como mencionabas, las redes sociales como WhatsApp, Facebook, son algunos de los medios digitales, pero ¿cuál sería tal vez el correcto? Es alguna de las preguntas que nos hizo la profesora Tomasa Cárdenas Villacorta cuando hizo su registro. ¿Alguna respuesta ante esto, tal vez, Juan? A ver, gracias, maestra Tomasa. Es una buena pregunta y déjeme decirle que en esta época de incertidumbres hay que tener en cuenta lo que es el contexto. Si el contexto nos dice que no hay entornos, pero si hay radio, entonces una manera de acercarnos es a través de la llamada. La llamada de teléfono, todos los que estamos acá hemos crecido desde los 80s, o quizás los 90s, quien tuvo su primera experiencia de llamada por teléfono, y hablaba constantemente, ¿no? De todas las experiencias cotidianas, hablaba con su
con sus hijos, con su mamá, con sus hermanos, hablaba con el enamorado, hablaba con el novio. ¿Qué cosas no se desean allí? Entonces imagínense si nosotros llamaríamos a un niño y le diríamos, hola hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Bien. ¿Y te sientes bien? ¿Te sientes que estás un poco triste? ¿Cómo estás? O sea, darle primero ese apoyo socioafectivo. Ojo, que es una estrategia que está dentro de las orientaciones directivas, que incluso tiene que trabajar el tema de la convivencia. Acá quiero aprovechar un poquito, rapidito, que podemos incluso identificar dentro de las experiencias, si se fueran a dar por el tema de la retroalimentación, para el uso de WhatsApp con 4 chicos, uno de ellos posiblemente sea víctima de algún tipo de acoso escolar o un cyberbullying. Podemos ver eso, o puede ser que hay un tema de autoestima, lo podemos ver hasta en las redes. Puede ser que en una reunión de un chat con 4 estudiantes, uno de ellos no quiera dar su cámara porque tiene vergüenza. Mira, ese es un contexto, maestra Tomasa, y todos los que nos escuchan. Podemos incluso ver. O el contexto también de la comunicación por llamada, quizás el niño no tenía esa experiencia de poder generar este tipo de acercamientos socioemocionales. O sea, acá estamos viendo toda una serie de capacidades socioafectivas que el currículo no lo tiene, y estamos hablando del currículum oculto, que es lo que también se debe reflexionar y se debe incluso formalizar desde los directores de las escuelas privadas. Perfecto. Ese punto, déjame decirte, ya podría haber sido un añadido para que los padres de familia digan, caramba, el colegio también se preocupa por ello y creo que vale la pena pagar una pensión completa, ¿no? No sé, o sea, hay tantas cosas que en verdad, Antonio y los que me escuchan, han debido aprovechar. Esta era una gran oportunidad para sacar toda la creatividad, pero me parece que no se está dando, ¿no? Perfecto, Sí. muchas gracias por esa última apreciación, Juan, sobre la pregunta de la profesora Tomasa. Tenemos aquí también la intervención de la profesora Silvana, y con esto para proseguir con la exposición, que nos menciona lo siguiente, ¿no? ¿Cómo hacemos nivel inicial? Los niños pequeños no pueden estar expuestos a las pantallas, enviar videos es recomendable. Y por otro lado, el nivel de autonomía de los pequeños es menor y los padres también tienen el teletrabajo. Esto tal vez son algunas de las cosas que conversábamos antes de este webinar, Juan Luis. Así es, uy. No estamos en una coyuntura normal, y manejar horarios para que el niño se conecte, o el niño mentalmente sabe de que solo en las mañanas puede aprender algo porque así lo hacía regularmente en la escuela, pero ahora que no pasa eso, donde está el hermano, el papá con la computadora y él no puede ingresar en las mañanas por estas razones, tal vez lo hace en la noche. Entonces, eso ha modificado también sus hábitos de aprendizaje. ¿Y qué tanto esto afecta? Tal vez un poco priorizando los niños de nivel inicial, que veo que aquí hay algunas de las consultas orientadas a eso. Muchas gracias, mi Silvana, por la pregunta. ¿Qué respuesta le daríamos, Juan? Ya. Bueno, acá otra vez vuelvo al tema de los liderazgos en los colegios, ¿no? En las escuelas, tanto públicas como privadas, tienen que tener en cuenta de que el manejo de los contenidos con menores de edad está prohibido, ¿ya? A modo de que se le pida el permiso a los padres de familia. Los colegios privados deben tener un documento donde se permita el uso de imágenes o videos con el permiso del padre. El padre firma. Por ejemplo, eso de allí ha sido un tema para la reflexión con los docentes. Los docentes lo conocerán, porque ojo, en las escuelas privadas deben tener esa data que de manera clara se puede dar para que posiblemente un padre no pueda tomar alguna queja y pueda generar pues algún tipo de problema. Pero también, por otro lado, también tiene que ver mucho con la protección al menor, ¿no? En el caso de los niños, creo que, primero, el colegio asegurarse que el padre de familia ha permitido eso. Lo otro, poner algunas condiciones, qué es lo que debe enviar, ¿no? La imagen, la cara del niño, o simplemente no obviar la cara del niño, ¿no? Toda su parte de su cuerpo, y solamente ver lo que él está haciendo, si quiere poderlo así, o solamente enviar la tarea del producto hecho.
¿no? O sea, hay que ver bien claro. Se puede hacer entonces una imagen del niño, pero solamente cuando él está armando o le está haciendo. ¿Ya? Que no se vea su cara. ¿Ya? Perfecto. Creo para protegerlo, ¿no? Y Muy lo bien. otro, enviar el producto. Creo que eso podría ser unas salidas, pero ojo, es una decisión que debe de venir del colegio consensuado con los padres de familia, por si acaso, ¿ya? Legalmente. Muy bien. Muchas Bien. gracias, Juan, estas apreciaciones, porque son algunas de las prácticas que en este momento se está realizando en las escuelas de educación inicial. Y de hecho, como bien mencionas, hay todas las personas de que nacemos tenemos derechos a la seguridad, intimidad y demás cosas. Entonces, no atentar contra la ley serían ver este tipo de alternativas para guardar los derechos de la privacidad en la información y también de la imagen de las personas, en este caso los niños, ¿no? Velando por sus intereses también. Bueno, Juan, te Bien. sigo interrumpiendo Sí, más sí, sí, adelante en sí. las sesiones. Te invito a A que ver, continuemos sí, con la disertación. para terminar ya unos dos últimos puntos, ¿no? Estamos hablando de reforzamiento o de retroalimentación. Y aquí también voy a ir a la norma. En la página en la página 6 de la norma, la tengo acá, la impreso, dice en el punto 514, servicio educativo a distancia. Dice acá, la institución educativa Solo, de gestión privada. disculpa, Juan, solo para aclarar, ¿es de la 88 o de la 90 que tienes en pantalla? 090. Ah, ya, La perfecto. 090, ¿ya? La resolución ministerial 090, ese es mi contexto para colegios privados. En algunos casos, ya para las escuelas públicas, bueno, no se hace reforzamiento, ya se sabe muy bien que la retroalimentación dentro de la evaluación formativa es clarísima, ¿no? Pero en el tema de la gestión privada, dice aquí que los colegios privados son responsables de asegurar que el servicio educativo a distancia mantenga el enfoque orientado a competencias. Ojo, competencias que están en el currículo nacional, que establecen las disposiciones u orientaciones en concordancia con los fines y principios de la educación peruana. E incluya mecanismos de retroalimentación a los estudiantes, no refuerzos, considerando las condiciones objetivas que supone la emergencia sanitaria. Es más, hasta incluso puede tomar el colegio privado la propuesta pedagógica del plan de recuperación de estrategia denominada Aprendo en Casa, que en verdad les puede ayudar muchísimo, ¿no? Que es un modelo de educación remota en emergencia. Entonces, ¿hablamos de reforzamiento? No, no es reforzamiento de contenidos, mis estimados colegas que me están escuchando acá. Pero he visto, por ejemplo, que dicen, ¿no? Vamos a reforzar el contenido, vamos a reforzar la operación. Esa es una actividad de aprendizaje no competencial, no es competencia eso, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es retroalimentar los procesos de evidencias que se tienen. Y para esa retroalimentación, obvio que los docentes tienen que buscar la manera muy concreta para que no se llene de tantas actividades y el fin de semana esté trabajando en sobrecarga. ¿Es así? Y esa retroalimentación debe ser inmediata. Por eso las actividades pedagógicas no pueden ser tantas actividades, porque se va a sobrecargar retroalimentando, pues no lo va a hacer, solamente lo va a recibir y listo. Cuando una mejora de la calidad del servicio de educación a distancia hubiera sido también eso, ¿no? La retroalimentación inmediata a cada correo, o la retroalimentación inmediata al padre de familia o al niño mismo para que escriba en una ficha o escriba sus puntos, vaya escribiendo qué debe hacer y hacerlo reflexionar. Pero acá entonces otra vez seguimos en esta educación tradicional, una educación instructiva, muy rígida, suponiendo pues que no hay toda una normativa que plantea el currículo nacional y las orientaciones pedagógicas. Bien, entonces acá quiero terminar el tema de la evaluación porque sí he visto una pregunta por ahí, Antonio, que tiene que ver con qué se debe evaluar. Para empezar, la evaluación número 1 es la evaluación del plan de recuperación. Los docentes y los directivos en reunión online deben evaluar las fortalezas, dificultades, para reajustar, para compartir experiencias por ciclos y áreas. Si lo van a hacer así, si lo están haciendo los directores de esa manera, bienvenido. Si no lo están haciendo y están dejando a la deriva, es lamentable,
que ustedes estén dentro de un colegio con esas características, ¿no? Y esta evaluación de plan de recuperación incluso lo he dejado acá, para que se lo lleven al directivo, tomando en cuenta el análisis SIP, que es de Daniel Staffelbein. Contexto, la conectividad, la ficha de conectividad que ha aplicado las escuelas públicas, lo han aplicado las escuelas privadas. Condiciones socioafectivas, ¿cómo se siente? A través posiblemente de una encuesta, para saber cómo es el clima del hogar con respecto a la educación a distancia. Insumos, estrategias, si han llegado correctamente las estrategias, por las pautas, por los procesos, los materiales han llegado de buena calidad, y si son materiales que posiblemente se manejen rápidamente sin tener los sobrecostos de imprimirlos, y los recursos debidamente pertinentes, ¿no? El proceso, la experiencia de la educación remota en emergencia, cómo está dando esa experiencia, obvio que hay que recoger retroalimentaciones, cuáles son las brechas en la educación a distancia, ¿no? Entre las estrategias que dan los docentes y las estrategias que están generando los mismos padres de familia. Los mismos padres de familia están generando sus propias estrategias. ¿Lo están recogiendo? Porque, ojo, no todos los padres de familia son profesores, como en mi caso. Yo puedo enseñarle a mi hijo con una estrategia específicamente para analizar información, pero los padres que no son profesores, ¿y cómo se está dando el flujo de información? ¿Ah? La cosa es disminuir mucho las distensiones y los teléfonos mallogrados. Y por último, el producto. Si hay aprendizajes de calidad, si los aprendizajes son de competencia o no son de competencia y son solamente arbitrarios y están solamente rellenando, todo eso se debe hacer entonces dentro de una jornada laboral. Y con respecto ya a la evaluación de aprendizajes, bueno, las evidencias, ¿no? Acá sí yo les recomiendo que en una reunión que tenga con sus colegas online, compartan los criterios y pautas mínimas para que los estudiantes puedan hacer la actividad competencial. Que el docente retroalimente por grupos. Esto yo sí les pido, es una estrategia para poder enfrentar el tema de lo que se viene, ¿no? O el tema de la pensión. Use la descripción en los avances, no califique. Use las descripciones. Haga un trabajo de análisis por ese tipo de una actividad pequeña y cómo ha avanzado. Se puede hacer. Y no use la boleta de notas, menos informar sobre ello. Yo recomiendo que no haya una boleta de notas, ¿no? Lo que debe buscarse es otra estrategia para poder generar todo un tema mucho más amplio del servicio educativo, porque en suma, si están haciendo la locada esto, para recuperar el sueldo, la pensión, creo que no es una estrategia adecuada, ¿no? Sí, Antonio, ahora sí, creo que estamos en la última recta para llegar a las últimas preguntas. Perfecto, muchas gracias, Juan. De hecho, has aclarado algunas de las preguntas que nos han estado dejando a la hora que se inscribieron y han ido apareciendo algunas otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una pregunta de este momento del webinar, que es María José Betancourt. Gracias, Miss, por su consulta. ¿Sería de ayuda a los estudiantes aplicar el uso de rúbricas para medir sus avances? Creo que lo mencionaste. Tal vez alguna apreciación adicional, Juan. Todavía no. Hacer una rúbrica, de hecho, merece una observación presencial. Como es una experiencia no presencial, entonces yo le recomiendo que haga una ficha de evaluación de observación del producto sí, pero en términos de calidad, ¿no? Bien precisas en términos de calidad, tomando en cuenta las capacidades que se quieren movilizar. Por ejemplo, la competencia oral tiene 5 capacidades. ¿Por qué entonces no se hace un pequeño proyecto en la semana y cada actividad o cada conexión se va avanzando una capacidad, y cuando combine esas capacidades y se presente el producto del proyecto, ya tiene entonces unos puntos mínimos para poder tener ya una panorámica de la calidad del producto, ¿no? Perfecto. Ojo, hay calidad, ojo, calidad mínima, calidad máxima. Ya sabemos que la educación en remoto no genera pues unas grandes expectativas, pero sí hay un producto para poder tener una retroalimentación sobre ello, ¿no?
Perfecto, Sí. muchas gracias Juan por la apreciación. Tenemos otra consulta de la profesora Dora que nos la dejó a la hora de registrarse. Dora María Arroyo mencionaba lo siguiente, ¿no? Sobre los maestros que no tienen forma de comunicarse porque no tienen celular ni internet, ¿qué tratamiento legal le corresponde? Bueno, los docentes tienen que estar comunicados porque la norma 088 les está dando a los directivos toda esa herramienta para que pueda comprometer sí o sí al profesional de la educación. Un profesional de la educación no puede estar alejado sin ninguna conectividad. ¿No es así? Ahora, obvio que tiene que buscar la manera de conectarse, porque si no, le va a venir la sanción administrativa. La norma 088 es una herramienta que le permite al director sancionar. Así que, por favor, esa parte, busque la manera. Yo creo que en esta época donde que un profesor no tenga conectividad, imposible. Imposible. A modo que sea una zona, pues, no, hay una zona donde no hay ningún tipo de conectividad, pero buscar la manera, un vecino para conectarse, o no lo sé, con el director y explicarle la coyuntura, lo que le pasa, ¿no? Por emergencia. Porque también, ojo, puede pasar, pero no creo que sean todos, pues, ¿no? Son casos que le digo, pueden ser casos que se puedan manejar internamente con el director y tomar las medidas y las estrategias correspondientes, ¿no? Sobre el Perfecto. trabajo que tiene que llevar el docente porque está contratado. Hablo, ojo, eso hablo de la escuela pública, porque la escuela privada sí o sí está en la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que la conectividad no tendría que fallar, ¿no? Perfecto, muchas Listo. gracias Juan por la respuesta. Hay otra pregunta también para barrer algunas de las preguntas de registro. De hecho, algunas preguntas que estoy obviando de los que se registraron es porque ya se ha abordado. Pero acá tenemos un cuestionamiento tal vez interesante del profesor Edgardo Cabrejos Laureano. Mencionaba lo siguiente, ¿no? El esfuerzo y dedicación del docente entregado a realizar las clases virtuales se compensa con el esfuerzo y dedicación del estudiante. Ahí es donde tal vez podemos ver este tema de los hábitos, Juan, o tal vez desde qué otra perspectiva se puede evidenciar un poco las capacidades digitales del estudiante. El docente acá menciona que tal vez nos está compensando un poco la voluntad y los hábitos del estudiante. ¿Cómo ves esto, Juan? ¿Desde qué perspectiva se puede abordar? O si tal vez en realidad primero tendría que ser algún programa desarrollado para los padres, debido a que muchos de los padres son los que ahora se están involucrando como los docentes que evidencian el aprendizaje de sus niños o los tutores en todo caso, ¿no? Ya, a ver. eh, en este tema, de hecho, que el maestro está, y agradezco la pregunta, es una pregunta para reflexión, ¿no? El maestro está trabajando, pero ojo, ¿qué tipo de trabajo está haciendo, no? ¿Está trabajando para acumular, para llenar de actividades, o está generando toda una actividad muy pertinente a distancia que responde a que él ha sido capacitado por el colegio o que él se ha capacitado a sí mismo en estos entornos? Lo que podemos ver es que posiblemente los profesores o los docentes no han tenido ese tipo de herramientas y van a tener que aprenderlo. Y lo otro, que los colegios privados no han apostado por ello. ¿Es así? Entonces está haciendo todo lo que está en sus manos, está pues explorando, está nadando posiblemente sin flotador, ¿no? Entonces está nadando pues en modo perrito. Pero él considera que está haciendo un esfuerzo, pero esa es una posición. Vamos a ver a la otra orilla. La otra orilla está el padre de familia y el niño. El padre de familia que también dice, bueno, yo también hago un esfuerzo, ¿no? Por mediar, soy un mediador, soy un adulto mediador dentro del esquema de Vygotsky, ¿no? El esquema de Vygotsky y la zona de desarrollo próximo, el adulto también es un mediador, ¿no? Porque hay una extensión cultural, ¿no es así? Sociocultural. Pero vamos al niño. Al niño generalmente no se le escucha su opinión porque creemos que él es un alumno, dicen, ¿no? Una personita que no tiene nada en la cabeza y se le llena de cosas, ¿no? O a los adolescentes que tampoco tienen voz de voto, ¿no? Habría que preguntar entonces qué para él es un esfuerzo, qué le ha generado un aprendizaje, qué es lo que está permitiendo que ese esfuerzo lo está ayudando a gestionar sus afectividades, sus problemas, ha aprendido a cocinar con un texto instructivo,
Si el niño siente eso, entonces el docente puede evaluar de que él sí se ha esforzado y que la actividad ha sido pertinente. Pero si le dejas toda una serie de actividades de relleno, y él sigue, y lo termina, ojo, lo termina. A mí me ha pasado con mi hijo, lo ha terminado, y le he preguntado, ¿y qué tal tu esfuerzo? Ah, qué aburrido, dice, pero terminó. Entonces, imagínate, la percepción de los niños y los adolescentes todavía es mucho más crítico. Tanta cosa para hacer, lo he hecho, le he presentado al profesor, porque me ha pedido, pero no sé para qué sirve esto. Entonces, miren todo lo que está pasando, ¿no? Que en toda la gestión de este aprendizaje a distancia, que es todo un reto, se está generando entonces que solamente sea una rutina de trabajo y que no sienta que hay un esfuerzo. Entonces, habría que preguntar eso, ¿no? Habría que reflexionar, ojo, reflexionarlo en una jornada de reunión online entre los docentes, ¿no? Y generar algún tipo de experiencias que de hecho va a tener que buscarse en otras, ¿no? Perfecto. Bien. Una última consulta para proseguir con la parte final. Juan, por aquí mencionaban lo siguiente, la profesora Carmen Medina. ¿Cuántas horas de clase a distancia a la semana nos corresponde cumplir? Esta es una buena consulta porque ya podemos tal vez abordar de manera puntual la parte laboral del docente, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiempo estar comprometido? Porque hay docentes inclusive que de noche se están comunicando por WhatsApp. O sea, ya no hay ni siquiera una rutina de trabajo promedio, y la ansiedad de tampoco no hacer sentir a nuestras autoridades del colegio que no tenemos voluntad por trabajar, es como se ha alterado también la rutina laboral del docente. ¿Cuántas horas corresponde? Tal vez alguna apreciación puntual sobre lo que dice la norma, Juan, al respecto. Bueno, en la norma no dice ello. Sin embargo, esta es una norma que debe venir del director. Estamos hablando en términos del famoso teletrabajo o la educación o el trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto es flexible, pero debe haber por parte del directivo toda una serie de rutinas. ¿En qué momento conectarse y en qué momento no? Rutinas sincrónicas, le llamaríamos una rutina sincrónica, o sea, a las 3 de la tarde tenemos una reunión por 40 minutos, manejar los tiempos, propuestas bien concretas, y no hay que extenderse tanto porque es un teletrabajo y acá no vale perder el tiempo, porque hay que saber gestionar el tiempo. 2, ojo, esa es una primera norma interna que debe dar, la rutina. 3, trabajar mucho el tema de las habilidades blandas, ¿no? Y esto debe ser un modelo desde la misma dirección, ¿no? Hay que comprender de que los docentes también tienen que hacer sus cosas, tienen que atender en casa, tienen que hacer sus labores domésticas o salir, ¿no? Entonces, por consiguiente, debe haber unas rutinas específicas, bien concretas, para que se pueda dar. No es que se trabaje 8 o 6 horas, en verdad. El trabajo remoto es un trabajo que no tiene horas, supuestamente, en teoría, pero sí deberían haber rutinas específicas consensuadas con los docentes, consensuadas, ¿no? Y con algún tipo de excepciones, si alguien no puede, bueno, vaya enviando el producto, y de ahí ya hay una especie de acercamiento particular por Zoom, ¿no? Y lo otro también que quería mencionar es que el trabajo del director debe generar incluso una gestión del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo importante para atender? ¿Qué es lo que no es importante? ¿Qué es lo que es urgente y no urgente? Y darle esas disposiciones de la gestión del tiempo para que también todos aprendamos a poder gestionar el tiempo de la mejor manera. Muchas Bien. gracias, Juan, por esa Sí, apreciación. De hecho, es algo importante el tema de teletrabajo, y habrá la oportunidad de poder claro. coordinar un webinar con personas especialistas en derecho laboral que también nos den un alcance puntual sobre esto, pero para el rubro educativo, que de hecho es una realidad que también se tiene que afrontar. Bueno, Antonio, continuamos, Juan. solamente, Sí, sí, dime. Antonio, sí, solamente quiero a precisar de que el teletrabajo trabaja sobre productos, Ok. ¿ya? Sobre productos, o sea que hay que enviar luego al director en una fecha, que es una meta específica. Bien, creo que ya Perfecto. estamos Continúa, finalizando, Juan, ¿no? para ir Sí, ya, completando la ya, parte no, técnica y prácticamente sí, responder bueno. algunas preguntas también. No, bueno, ya, creo que sí, ya estamos, creo que en lo último, creo, mi estimado, porque tengo que entrar luego a una reunión con un director. No te preocupes. Sí.
Sí, entonces, bueno, para ir terminando frente a ello, entonces, estas experiencias de hecho van a generar más demandas, más dudas, porque la incertidumbre es un complejo que genera una serie de respuestas rápidas, pero también genera una serie de dificultades. Y es en el camino que las estrategias más audaces, más creativas son las que van a enfrentar estas dificultades que son producidas por la incertidumbre. Y no se sorprendan que el mundo del siglo XXI va a tener esto, ¿no? Va a tener esto y no se sorprendan que los cambios que se van a dar con el tema de la educación a distancia en remoto, o puede darse, por ejemplo, que hay que preparar a las generaciones a que actúen más rápido, o quizás hay que preparar a las generaciones a que puedan ser más críticos con la información a través de la ciencia. En verdad esto nos va a generar mucho, mucho desafío. Vamos a tener que dejar el famoso paradigma de la educación tradicional, ¿no? Yo con esto entonces quiero terminar diciéndoles a todos los colegas presentes que no se desespera, que no haya desesperanza. Nosotros los docentes somos los profesionales más creativos. Nosotros somos ingenieros y diseñadores de personas del futuro. Somos los que prácticamente vamos a generar esos valores que no se ven en la política, no se ven en la sociedad, que son los valores éticos y morales y incluso valores que tienen que ver con el conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que quiero terminar, mi estimado Antonio. Perfecto, y mis estimados Juan. Docentes frente a ello. Te invito a que puedas dejar de compartir tu pantalla para poder hacer una toma fotográfica de los ponentes, de los participantes. Un momento, por favor. Ya. Vamos a retransmitir esto a través de las redes sociales de Thunder. Sí, Antonio, de hecho... sus cámaras de momento para poder hacer una toma fotográfica y saludarnos. Muchas gracias a todos. Somos 50 profesores, docentes, en algunos casos los que estamos... Oh, gracias. Gracias por estar presente. Segundo, gracias. Por favor, activen sus cámaras un momento para poder hacer la toma. Gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto de conocerlos. Mucho gusto de conocerlos, mis estimados. En verdad, gracias. Hay algunas preguntas que también se van a ver, por ejemplo, hay un docente de educación para el trabajo. También se le va a responder eso al docente, ya todas esas preguntas. Dejen nomás darme un momentito, el domingo que sea un poquito, ¿no? Este es un webinar que vamos a estar repitiendo. Muchas gracias, docentes, por compartir su pantalla de momento. Este es un webinar que vamos a estar compartiendo, ya veremos los días sábados a esta hora. Si desean conectarse, el próximo tema que se va a abordar lo estaremos anunciando a través de las redes sociales. Nuevamente, muchas gracias con todos. Estamos en contacto. Una fotito. Gracias. A través de las redes sociales. Muchas gracias. Facebook. Gracias. Estamos en contacto. Bendiciones, éxitos, cuídense, quédense en casa. Hasta luego. Gracias, sí. Gracias. Mucho gusto. Chao, chao. Gracias. Gracias, Juan, por la presentación. Hasta luego.